Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video. Yo soy Olbaid y en este video vamos a aprender algo que probablemente no sabían que necesitaban aprender. Y eso es cómo destruir su CPU creando sonidos que son demasiado pesados, que ni siquiera los procesadores más potentes los pueden llegar a mover. Y ustedes estarán pensando, ¿y para qué quiero yo saber esto? Pues bueno, cuando vean paso a paso las cosas que yo estoy haciendo, que no son otra cosa más que errores o cosas innecesarias, van a aprender a evitar esos errores para que cuando diseñen sonidos o cuando estén probando presets sepan qué es lo que le tienen que mover para que su CPU no se muera. ¿Les interesa? Quédense conmigo a lo largo de todo este video. Este es uno de esos videos donde me pongo en modalidad científico loco. Ya hice otro video similar de esta índole, donde, vamos, índole, qué palabrota me saqué, de este estilo, donde les enseñaba cómo hacer música generativa o música procedural, donde cada vez que ustedes le dieran play iban a crearse melodías nuevas, melodías improvisadas, sin que ustedes tuvieran que hacer nada en tiempo real. Si les interesa ver ese otro video, se los voy a dejar por aquí arriba a la derecha. Pero hoy estamos para hacer otro experimento. ¿Cómo destruir el CPU? Tengo aquí yo, vamos a dejar este proyecto vacío y no tengo absolutamente nada en el mezclador más que los analizadores. Todo lo demás está vacío y lo único que tengo es un sintetizador. Así como está el sintetizador, pueden ver que mi consumo de CPU es de 1% y solamente 175 megas de uso mientras tengo el programa abierto. Ok, entonces vamos a empezar a hacer diferentes cosas para que vean cómo podemos sobrecargar el CPU. Para los que quieran saber, el CPU que yo tengo es un Ryzen 7 1700. Es relativamente potente y aún así me he dado cuenta que cuando cometo estos errores, por muy bueno que sea el CPU, por mucha RAM que tenga, empieza a tener problemas para reproducirlo. Entonces, si yo tengo este sonido que es completamente, vamos a ponerle el default, es una onda senoidal, ¿ok? Y aquí siempre hay que estar atentos aquí arriba, ¿no? Toco una nota y el consumo no está aumentando. Vamos a tocar dos notas. Ok, queda igual. Vamos a tocar tres notas. Por eso le bajé el volumen, ¿no? Para que esto no molestara. Ok, el consumo sube ahí ligeramente a 2%. Vamos a tocar cuatro notas. Ok, todo bien. Es cinco notas. Ok, y ahí nos estamos quedando. Entonces voy a dejar, voy a hacer un acordecito normal, ese con el que estábamos experimentando en este momento. Y lo voy a dejar para que funcione como prueba. Para todo lo que vamos a ir haciendo en un momento más. Muy bien, este es un... depende también del sintetizador, pero en este caso son osciladores, así que solamente tomo una grabación y la está repitiendo. Cuando se trata de sintetizadores que son de síntesis aditiva, el que tú lo cambies por algunas formas más complejas implica que va a estar calculando más parciales. Eso sucede en síntesis aditiva, por ejemplo en Harmless o en Harmor. Así que el puro hecho de pasar de senoidal a otra forma más compleja como un diente de sierra, que tiene más contenido armónico, el uso de CPU comienza a aumentar. Ok, no vemos todavía nada extraño. Estamos en 2%. Vamos a seguir matando esto. Una de las cosas que más causa problemas es el oversampling. Con solamente ponerle aquí un oversampling de 2, es para que esto se empiece a convertir en un sonido más limpio. Yo lo voy subiendo, hasta que este sea el máximo. Fíjense que la calidad del sonido no ha variado mucho. Aquí podríamos ver, por ejemplo, entre estas dos notas. O es más, voy a hacer una sola nota. Pueden ver que entre el fundamental y el siguiente parcial no hay nada, se ve lo más limpio posible. Si yo dejo el oversampling hasta abajo, pueden ver todo este ruido intermedio que aparece. Así que por el puro hecho de subir el oversampling para escucharlo más limpio, ok, se escucha más limpio, aunque no por mucho, pero fíjense el aumento de CPU. Aumenta con una sola nota hasta 8. Y si toco un acorde, como cada nota está siendo procesada por ese efecto de limpieza, se empieza a volver exponencial el consumo de CPU. Y lo vamos a ver, por ejemplo, aquí cuando utilizamos el unisono. Esta es otra de las cosas que pueden hacer para terminar de matar a su CPU.
por cada nota que yo oprima, en este momento digamos que me genera una sola voz, así se le dice. Si yo le pongo aquí, es como si yo estuviera oprimiendo, por ejemplo, aquí C5, como si C5 lo estuviera oprimiendo 2 veces. Y si le subo es como si C5 3 veces, 4 y así. Hasta en este caso el máximo es de 9 voces. Ok, entonces con una sola nota que yo estoy oprimiendo, en realidad es como si fuera un mega acorde de 9 notas, pero todas las notas están tocando C5 con ajustes ligerísimamente distintos de fase y de afinación. Fíjense, con una sola nota tengo un consumo de 12%. Vamos a hacer el acorde completo. Estamos llegando ya a 26%. Antes de continuar, recuerda, si te está gustando el video, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguno de los próximos videos y cursos. Además, te invito a visitar mi página oficial allbymusic.com, donde puedes encontrar samples, presets, plantillas, cursos, mis servicios de mezcla, masterización, clases personales y mucho más. Vamos a hacer que esto se vuelva todavía mucho más complejo, y es que voy a oprimir aquí donde dice global, y esto va a hacer que todas las notas al momento de que yo lo oprima tengan una fase distinta. Eso hace que el cálculo sea un poquito más intensivo. Vamos a aumentar también la desafinación. Como cada una de las voces va a requerir un cálculo distinto, empieza a demandar todavía más consumo del CPU. Luego tenemos este unisono y dice aquí sub-bass. Así que si yo tomo este y lo subo, realmente lo que está pasando es que para cada una de las notas, a su vez, está duplicando una más, una octava por abajo. Así que si de por sí, con una sola nota, ya tenía 9, y luego aquí yo le subo para que se empiece a escuchar la que va por abajo, una octava más abajo, es como si con una sola nota ya estuviera haciendo 18 voces. Y luego estoy haciendo un acorde de 4 notas, pues bueno, nada más hagamos la cuenta, ¿no? Teníamos que eran 18 por 4, ya son 72 voces. Ahí es donde el consumo se empieza a disparar. Fíjense, ya estamos en 45%. Ya no se diga si le pongo otra nota. Ok, otra cosa interesante. Cuando estamos trabajando con envolventes de volumen, a veces uno de los factores o una de las partes a la que le tenemos menor consideración es el release. ¿Y qué pasa? Cuando el sonido, nosotros soltamos la nota, queda flotando lo que tarda el release. Así que aunque para nosotros podría decirse que ya no existe porque yo la dejé de tocar en el piano roll o la dejé de tocar en el piano, el sonido no va a dejar de ser procesado hasta que llegue al final de su release. Así que va a pasar lo siguiente. Voy a dejar aquí un espacio. Si el release no ha terminado de desvanecerse cuando comiencen otras notas, es como volverle a sumar todavía más. Fíjense, ahí ya está incluso empezando a darme problemas el CPU. No, al principio le costó trabajo. Y voy a hacerlo ahora así. Ya lo estoy empezando a matar de una manera muy cruel. ¿Ok? Y eso sobre todo por el oversampling. Porque si yo lo bajo... Fíjense, esto es una de las cosas que son más costosas. No, si lo quito ya no tiene gran problema. Entonces el oversampling es algo que sube exponencialmente el consumo de CPU. Pero si realmente ustedes quieren matar a su computadora, lo que tienen que hacer es empezar a hacer automatizaciones de pitch o de fase. Vamos a verlo. En el punto anterior decía que el release podría ser mortal porque son voces, digamos, que se siguen acumulando. Por eso es que a veces limitar el número de voces o de notas que podemos tener puede ayudar bastante. Si yo tengo esto apagado, fíjense el consumo, 44, y cuando llega lo siguiente, es como si estuviéramos sumándole otra vez otro 44%. Si yo limito esto a 4 voces... Fíjense, voy a dejar aquí el espacio pequeñito para que se alcance a notar.
Ok, como las nuevas voces ya superan las 4 que teníamos como límite, empieza a silenciar las que se habían quedado atrás. Ok, así que eso les puede ayudar bastante. Y otro es que no hagan releases tan largos. Pero ahora sí, lo que de verdad termina por matar a cualquier CPU es las automatizaciones de pitch o de fase. Y es que fíjense, vamos a tomar aquí esto. Y voy a ponerle un ligero LFO. Este es un típico. Normalmente los LFOs nosotros lo utilizamos para que haya variaciones ligerísimas de pitch a lo largo del tiempo. Okay, entonces vamos a seleccionar este LFO. Voy a ponerlo aquí el sustain al máximo. Okay, para que lo esté recalculando todo el tiempo. Y podemos hacer el acorde. Es más, voy a quitar esto, me voy a quedar con el acorde original. Voy a hacerle ahora una modulación mucho más pequeñita. Vamos a decir que quiero quedarme con algo como esto y lo voy a hacer muy lento. Ok, aquí entonces no hay gran problema, porque solamente tengo un operador y las variaciones del pitch están siendo generadas dentro de este mismo operador. Pero, y aquí es donde nos empezamos a poner todavía más complicados. Si estas variaciones de pitch vienen a su vez de algo que está modulándose, vamos a hacer algo muy simple. Voy a poner una onda senoidal. Fíjense eso. Por haber puesto una modulación muy simple, ok, este está haciendo, está variando su pitch en tiempo real, pero además está siendo modulado por frecuencia modulada en tiempo real. Entonces, cada mínimo cambio que tiene, la frecuencia modulada se tiene que recalcular y además tiene que aplicarle el unisono y además tiene que hacer todos los demás factores. Voy a quitarle el oversampling, que es lo que más lo mata, pero aún así. Fíjense, con una sola nota pasamos desde un 2 hasta un 4 o un 5. Ya no se diga si le subimos... Empezamos a subir el oversampling porque es una forma segura de matar a tu CPU. Fíjense. No puede más. Estamos llegando a más de 97%. Así que cuando estén entonces ustedes generando algún sonido, utilizando sobre todo frecuencia modulada o amplitud modulada, traten de que al mismo tiempo no existan otras modulaciones de pitch, porque si no es como que un efecto en cascada que se tiene que recalcular y digamos que todo lo que tiene que hacer internamente para generar el sonido es mucho más. Vamos a bajarle aquí esto. Vamos a dejar que la oscilación del pitch sea global. Muy bien, y ahora, ¿qué es lo que está pasando? Aquí solamente estamos utilizando un operador. Sería el equivalente que si en Serum o en Vital solamente estuviéramos usando el oscilador 1, pero normalmente utilizamos los dos. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a decir que tenemos... Voy a quitar incluso la frecuencia modulada. Vamos a utilizar el operador 2 para lo mismo. Tenemos un diente de sierra que lo voy a poner con una ligera desafinación. Voy a ponerle también el global, cambio un poquito la fase. Le voy a poner incluso, vamos a hacer los dos con la misma envolvente de volumen. Muy bien, vamos a desafinar este un poquito más, este un poco más hacia arriba. Vamos a escuchar el acorde. Voy a cambiar la cantidad de modulación del LFO. Este lo vamos a hacer un poquito más rápido. El otro lo voy a dejar como está. Y es que aquí el problema también es que incluso aunque la modulación sea poca, por el hecho de estar encendida, ya tenemos más consumo. Ahora vamos a intentarlo también, por ejemplo, con la fase. La fase, si ustedes la empiezan a mover, de hecho pueden conseguir un efecto similar a este de que se esté
como que se sienta como si estuviera bajando o subiendo el pitch, sobre todo cuando lo combinan contra otro. Ok, entonces vamos a combinar estos dos sonidos. Ahí está el acorde y vamos a hacer una ligera variación en la fase del unisono para que cada una de las voces tenga una fase ligeramente distinta y una ligera variación también en las envolventes. Ok, aparentemente va bien, pero en cuanto volvemos a lo mismo, empiezo yo a meter una modulación externa. Por ejemplo, vamos a hacer que el 3 module al 1. Fíjense cómo se dispara. Vamos a hacer que este sea como un tipo LFO. Vamos a irle subiendo el oversampling. Ya por 8 yo creo que ya va a empezar a morir. Y obviamente ya si me voy aquí, yo creo que si le doy play en este momento va a explotar. Ok, no puede más. No puede más. Y aparentemente con un preset o un sonido que es muy simple. Pero es simple en cuanto al timbre, pero lo que tiene que hacer para generar este sonido es mucho. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Pero todavía creo que hay una forma más en la cual ustedes pueden matar a su CPU. La última forma y de las más habituales con las cuales ustedes matan a su CPU es cuando de por sí tienen un sonido como este, ¿no? Que ya está exigiendo bastante al CPU y todavía lo siguen sobreprocesando con cosas que van después, como por ejemplo el chorus es muy habitual. Fíjense por ejemplo este sonido. El acorde, así como está simple, ya me está dando un 46%. Okay, y estoy en un por 4, o sea, ya ni siquiera que digas es mucho, ¿no? Vamos a dejarlo entonces ahí en el por 4. Y con el hecho de poner un chorus, el consumo se empieza a ir hacia arriba. Y sobre todo mientras más voces le pongan. Por ejemplo, ahí ya se fue hasta 50, cuando originalmente estábamos alrededor de 45. Entonces ya fue un 5% más. Y otra de las cosas que también pueden aumentar bastante el consumo es la reverberación, sobre todo reverberaciones largas. Si así lo tenemos, como un 46, se estabiliza en 45. Si encendemos la reverberación, es una reverberación larga. Vamos a escuchar el mismo acorde. Ok, aumentó alrededor de un 3%. Y bueno, ya combinando la reverberación y el chorus, estamos yendo alrededor del 52%. Y como no limité las voces, en cuanto entra el siguiente acorde, se empieza a morir por completo. Y pues bueno, estas son algunas de las cosas que ustedes pueden hacer para matar su CPU, o mejor dicho, conocerlas para no hacerlas. Así que resumiendo, traten de no tener demasiado nivel de unisono, traten de no poner el oversampling tan alto. Si van a hacer acordes que no sean demasiadas notas, que no sean, por ejemplo, porque algo muy habitual para que un sonido suene grande es tomar el mismo acorde y repetirlo a veces varias octavas por debajo. Eso aumenta mucho el nivel de voces y si ya tienen mucho unisono, pues van a terminar matando su CPU por completo. Así que limiten el nivel de notas si es que tienen un unisono muy alto, o si tienen un unisono un poquito más bajo, pueden hacer acordes más grandes. Normalmente traten de guiarse por alguno de esas dos cosas. Si no, pues bueno, tienen aquí la opción para limitar la polifonía, o en todo caso, dependiendo del tipo de sonido que sea, limiten el release. Normalmente el release, como es algo que se calcula por cada una de las voces, es mucho más costoso tener un release largo que tener una reverberación larga, porque la reverberación larga hace el proceso para todo el sonido que entró a la reverberación, no por voz. Así que si quieren que, por ejemplo, el sonido tenga una caída muy larga, a veces puede ser mejor idea dejar un release más cortito y ponerle más reverberación, ¿no? Para darle ese efecto como de caída, como de que se va desvaneciendo. Eso funciona mucho, por ejemplo, a veces con los leads o con los pads, con las atmósferas. Es otra de las cosas que pueden cambiar.
traten de no hacer muchos efectos en cadena o que vayan uno modulando a otro que ya estaba modulado y a su vez modula a otro, porque son cálculos que se van multiplicando de forma exponencial conforme nosotros los vamos asignando. Y este ejemplo, por ejemplo, aplicó tanto para la FM, que si se lo quito automáticamente suena mucho más ligero, y también para la RM. En el caso de Serum, en el caso de Vital, también aplicaría para los morphs o los modificadores, esas perillas que van en medio. ¿Ok? No tanto para el wavetable, porque el wavetable solamente es como si cambiara mi oscilador. Eso no es tanto problema, de hecho por eso son wavetable. Pero los modificadores sí requieren un recálculo en ese momento, así que hay que tener entonces cuidado con todas estas fuentes de modulación en cascada. Y aquí nada más para que vean, ¿no? Cómo sí se multiplica de una manera brutal. Aquí tengo al 3 modulando al 2 y al 3 modulando al 1. Si por ejemplo yo meto ahora un 4, que el 4 module al 3 y además que el 4 tenga algo como el LFO de pitch, entonces ¿qué tenemos? Tenemos un LFO que está modulando al 4. El 4 modula al 3. El 3 modula al 2 y modula al 1. Y además el 1 y el 2 ya se están modulando a sí mismos por un LFO. O sea, fíjense la cadena tan larga que se está creando. Okay, eso puede llegar a aumentar de forma brutal el consumo de CPU. Muy bien, y por último, la cantidad de voces en el chorus y los tiempos de reverberación. Ahí lo tienen todos esos tips para que ustedes lo puedan experimentar, traten de destruir. Yo creo que es un buen experimento que ustedes sigan este video para ver cuál es el límite de su CPU, de la computadora que tienen en este momento para producir, y ya van a saber hasta dónde pueden empujar a su computadora y cuál de todos estos ajustes es el que le hace la mayor diferencia al momento de crear sonidos. El mío, pues bueno, ahí está su límite. Hasta se va en cámara lenta. Si les gustó este video, no olviden dejarme un like, un comentario, suscríbanse y activen la campana de notificaciones para que les avise la próxima vez que suba un video. En un momento más estarán escuchando una de mis canciones y nos vemos en la próxima.